Bueno, el tema que nos ocupa hoy se llama Inventario de las ciudades venezolanas. Al iniciar este intercambio, los organizadores nos hicieron llegar 3 preguntas que eran los puntos de partida a partir de los cuales se iniciaba la conversación. El primero es si es posible una ciudad ideal. El segundo es cómo contribuir a la transformación urbana. Y en tercer lugar, cómo fomentar la participación ciudadana. Al propio tiempo, los organizadores nos sugirieron varios textos que nos daban como un marco general referido a encuestas de condiciones de vida, las llamadas ENCOVI, realizadas por las distintas universidades venezolanas, la nueva agenda urbana llamada Hábitat 3 del año 2016 y algunas bases conceptuales para la cohesión social. A lo cual he tenido la oportunidad de agregar algunos aspectos y lecturas complementarias. Como ven, la organización de esta presentación tiene 5 aspectos. El primero, que tiene que ver con esas ciudades ideales y las buenas ciudades. En segundo lugar, lo que serían los atributos de una buena ciudad. En tercer lugar, el inventario urbano y algo que hemos denominado en varios escenarios la osteoporosis urbana. Y en el cuarto lugar, el tema de la gestión y la rehabilitación, eso que se llama rehabitar o volver a habitar una ciudad de una manera distinta a como se venía habitando hasta un determinado momento, y algunos comentarios finales en quinto lugar. La ciudad ideal y la buena ciudad. El término ciudad ideal nos retrotrae a debates seculares sobre la misma esencia de vivir en ciudades y a la utopía que al menos desde la Grecia antigua y en especial desde el Renacimiento se formularon en torno a las dimensiones políticas y sociales de la ciudad por una parte y por la otra a su dimensión física o geométrica. En esta oportunidad quiero poner énfasis en un tema que es el de las buenas ciudades y las formas de mejorar las que existen, en particular las nuestras. Dice, parafraseando al filósofo Juan Nuño, la bondad de una ciudad no proviene de su inocencia. No son nada inocentes las ciudades. Son el resultado, esa bondad, como el propio Nuño insinuaba, de acciones humanas voluntarias, entre las cuales el urbanismo y el gobierno de la ciudad juegan un papel fundamental. Así parecía entenderlo el pintor Ambrogio Lorenzetti hace 700 años en esa imagen que hemos tomado, que me parece maravillosa, en los frescos que pintó en la sala de los 9 del Palacio Público de Siena, es decir, donde se encontraba el ayuntamiento o donde estaba el poder local. En uno de los murales, en particular el que a mí más me llama la atención, es el denominado Los efectos del buen gobierno sobre la ciudad. Allí, sobre la ciudad y sobre el campo, por supuesto, sobre la zona que la rodea. Ese mural que se ve en la imagen representa un pacífico burgo medieval y su entorno. Y la obra, una de las cosas más interesantes es que esa obra se encuentra a la entrada, sobre la pared, en la entrada de la sala, de esta sala donde se reúnen las autoridades, como recordatorio cada vez que ellos entran a tomar decisiones sobre los efectos que las mismas tienen. En la pintura, una ciudad que asumimos es Siena, la propia ciudad de Siena, donde se encuentra este edificio, se hace reconocible por sus torres. Esa ciudad tiene muchas torres, y además tiene la catedral en una esquina y además las zonas cultivadas en las colinas adyacentes, ¿no? Al parecer, esos sieneses que retrata Lorenzetti gozaban de una buena ciudad, al menos en esa pared y en esa época. ¿Cuáles serán los atributos de una buena ciudad? Y usamos también Siena como ejemplo. Como es de imaginar, no es posible llegar a un consenso sobre qué es lo ideal o lo que es una ciudad ideal. Sin embargo, sí podemos llegar a ciertos grados de acuerdo en los atributos que tienen ciudades como Siena, que se ve aquí en la imagen, en las cuales aparecen dos atributos muy importantes, que son la diversidad y el espacio público. La diversidad, en el caso de esa ciudad, viene dada por una serie de lugares o de barrios, de asentamientos que se encuentran, que tienen cada uno su propia identidad, pero eso no impide que se puedan reunir en determinado momento en un espacio central que es común a toda la ciudad, que es el espacio de la Plaza del Campo.
Inventario y osteoporosis urbana. Ese sería el tercero de nuestros temas. Y la pregunta es la siguiente, será ¿cómo estamos en esas clasificaciones que han hecho estos distintos organismos? Traía fundamentalmente alguna que nos ubica en una posición, como ve la imagen, poco favorable. En el año 2007, la ciudad de Caracas, en la calificación según calidad de vida de Mercer, tenía el puesto 140 de 215 ciudades. Sin embargo, había posibilidades de seguir descendiendo en la clasificación y en este año 2018 tenemos el puesto 193 de 231 ciudades, teniendo por supuesto en la cota más baja la ciudad de Bagdad, que ha adquirido en esas dos mediciones el último puesto, 215 y 231 en consecuencia, ¿no? Por supuesto, esta información no nos debería producir un alto grado de sorpresa, pues coincide con los resultados de la encuesta de condiciones de vida del venezolano, la ENCOVI, o lo que los economistas Barrios y Santos han denominado, cito, la anatomía de un colapso. Fin de la cita. Los movimientos de población de los últimos tiempos nos hablan de poblaciones en fuga. Aquí nos interesará el efecto de ese movimiento, de esa cinética, de ese movimiento sobre el inventario inmobiliario, sobre nuestras ciudades. La osteoporosis urbana es algo cuyos efectos se comenzaron a sentir hace muchísimos años. En los últimos tiempos esta situación ha hecho eclosión y en todas las actividades urbanas, prácticamente en todas las actividades de nuestras ciudades, al compás de la crisis económica y el deterioro de la calidad de vida. Hace muchos años el escritor Miguel Otero Silva escribió en Casas Muertas algo que me gustaría mencionar o citar. Y es un diálogo entre dos de los personajes que decían, cito, y cuando se acaba un pueblo olegario, no nace otro distinto en otra parte. Así pasa con la gente, con los animales y con las matas. Y le contesta su interlocutor, y también con los pueblos, niña. He oído decir a los camioneros que mientras Ortiz se acaba, mientras Parapara se acaba, otros sitios están fundando pueblos. En otros sitios están fundando pueblos. Nosotros estamos fundando pueblos en otros sitios, en este momento. Y por eso podemos decir que hay una Caracas fuera de Venezuela. El número de personas pues pareciera que así lo indica. Quizás en ese ámbito residencial es donde más se nota esta circunstancia, pero ocurre en cualquier otra actividad, como podemos ver en las imágenes, en nuestros edificios, grandes edificios emblemáticos, por ejemplo, de comercio o de oficinas, o también en estas edificaciones, en los cascos, en los centros históricos, en los centros tradicionales, que gradualmente se han ido deteriorando y en un principio se trataban de vender y simplemente prácticamente están al abandono, ¿no? Para el año pasado era posible conseguir información y el término, en un titular de periódico, de una entrevista que hiciéramos, se decía irse sin la casa. O sea, ¿qué pasa cuando la persona deja su espacio fundamental y aparecen titulares tales como ese, o que se derrumban precios de los apartamentos en dólares y bolívares, las viviendas desocupadas, el secreto mejor guardado del inmigrante, etcétera, etcétera, etcétera. En aquel momento, en el año 2017, cuando, como digo, era bastante más fácil conseguir información sobre el mercado inmobiliario, cosa que ha ido desapareciendo con los meses, podíamos, en uno solo de los portales había más de 200.000 inmuebles en venta. Es posible, por supuesto, hoy debe haber más de 500.000 de viviendas desocupadas o semi-ocupadas, o subocupadas en todo el país y en todas las geografías y circunstancias. Y también un número no determinado de espacios y de locales comerciales, industriales y de servicios en análogas circunstancias. Yo diría que la cifra puede moverse entre los 100 y 200 millones de metros cuadrados en esta condición en todo el país. Entonces, ¿qué hacer? Las posibilidades para la transformación o la mejora urbana, que correspondía a la segunda de las preguntas que nos hicieron los organizadores,
nos enrumba a la idea de cómo ayudar a la mejor gestión de ese stock o de ese inventario inmobiliario. Entonces, como decía la segunda de nuestras preguntas, ¿cuáles son las posibilidades para la transformación o la mejora urbana, considerando estas circunstancias que hemos mencionado anteriormente? Nuestro interés es ver cómo se puede hacer una mejor gestión de ese stock o de ese inventario inmobiliario. Varios términos, como se ve en la imagen, han venido apareciendo de manera insistente en todo el vocabulario de la sociedad y muy en particular en el urbanístico y arquitectónico, que todo eso tiene que ver con la prolongación de la vida útil de los seres y de los activos y generar más cobijo y mejor cobijo y empleo, con especial impacto en varios órdenes: en el orden ambiental, en el orden económico, en el orden ético y en el espacial. El objeto de la planificación urbana, al contrario de lo que se pensaba hasta hace relativamente poco tiempo, al menos cuando yo estudiaba, ya no es la producción de un ensanche o de un nuevo desarrollo, sino principalmente la gestión de las preexistencias. Es arroparse con la cobija que tenemos. Hoy hay una brecha creciente entre una oferta potencial que está envejeciendo, comprimida por políticas erróneas, y una demanda insolvente. Un boceto de programa o de ideas para la gestión por la vía del estímulo para el cambio de políticas urbanísticas e inmobiliarias parte de la ocurrencia de procesos, por supuesto, de estabilización de la economía. No pueden ocurrir sin un paso previo, que es la estabilización económica, y sabiendo también que no habrá recursos para nuevas obras, sino más bien para el uso de este enorme inventario que ha sido sometido a desgaste y abandono. Ello supone una actitud multidimensional, en primer lugar, en materia de lo político y de lo cultural, que impone un cambio de mentalidad, de nuestra mentalidad de inauguradores a una mentalidad de reparadores. En segundo lugar, en materia de lo económico y lo productivo, es la necesidad de generar toda la protección posible para los emprendimientos en materia inmobiliaria, los emprendimientos de las distintas actividades en la ciudad y, por supuesto, la producción de insumos que son necesarios para esa construcción y para esa reparación del stock inmobiliario. En materia jurídica, son muchas las iniciativas que vale la pena considerar, entre otras todo lo que tiene que ver con el arrendamiento inmobiliario y con la propiedad inmobiliaria en general. En materia financiera, todos los estímulos que pueden existir en materia crediticia, en materia hipotecaria, para el mejoramiento de las edificaciones o la ampliación de las mismas. En materia fiscal, en términos de estímulo y en términos de generación de vías impositivas que contribuyen al financiamiento de estas actividades. En materia patrimonial, pues por supuesto todo lo que tiene que ver con la protección y la preservación del patrimonio cultural y del patrimonio inmobiliario, que son sin duda alguna factores cohesivos en la sociedad. En materia urbana, la conceptualización de un proceso de planificación urbana que está concentrado más en lo existente, como decía anteriormente, que con lo que se va a crear al futuro. Y en materia arquitectónica, o de la construcción en general, que son mecanismos creativos e inventivos para poder reutilizar el stock y que eso pueda ser valorado como parte de la actividad profesional. Decía el arquitecto portugués Álvaro Siza, que fue acreedor del premio Pritzker, que es como el Nobel en arquitectura en el año 1992, él decía que una casa es una máquina complicada en la que cada día se avería algo. Si no se desea llegar a la condición de un habitar en ruinas, como un documental describía en el caso de la ciudad de La Habana, la ruta que tenemos es la del mantenimiento y la del tiempo de esos hábiles remiendos que antes mencionaba. Además, por supuesto, de constatar las ventajas de la ciudad compacta y de los usos mixtos y la necesidad de contar con bases de datos confiables, será preciso, sin duda alguna, el espacio de la invención. Como algunos ejemplos nos indican y vemos en alguna imagen, que son en la escala arquitectónica, en la escala de la edificación transformable, vemos en esta imagen cómo un edificio que ha sido desocupado en buena parte puede ser rehabitado, utilizado
por la vía de la concentración de las personas que se encuentran en distintos apartamentos en esta localidad, puede ser lo mismo en un barrio, y mientras se logra hacer la reparación, la rehabilitación del resto de la edificación o del sector. Otro sistema que también, imagínense, es de mediados del siglo XX, es una modificación en un conjunto en el cual, en Alemania, en el cual el arquitecto Hans Scharoun previó que los apartamentos podían transformarse y permitir que en la medida en la cual pasara el tiempo de una familia que tenía 3 habitaciones, podía pasar a una familia o a una persona con 1 o 2 habitaciones y generar habitaciones adicionales o apartamentos adicionales tipo estudio para nuevas poblaciones. Estos procesos de metamorfosis o de transformación, como digo, tienen muchísimo tiempo y habrá muchísimas posibilidades en el futuro. Otras cosas son un poco más arriesgadas, como por ejemplo estos de los años 60, estos trabajos que se llaman ventosas, que son aditivos a las edificaciones existentes, como una especie justamente de ventosa que permitía la ampliación, o como en algunos proyectos en América del Sur, en Chile, donde este grupo llamado Elemental planifica un conjunto de viviendas que van creciendo con el tiempo, ¿no? Por supuesto, final, quería para cerrar decir que si no es posible una ciudad ideal, sí es posible conseguir ciudades mejores que las que tenemos, tanto en su dimensión física como en su dinámica, es decir, en lo que se dan llamar lo urbano. Bueno, si estamos cerca de la ciudad posapocalíptica, como diría Monsiváis, donde lo peor ya pasó o está a punto de pasar, el urbanismo y la arquitectura que vienen tendrán que poner mayor atención sobre la ciudad existente. La ciudad del futuro tendrá poco espacio para la grandilocuencia, pero bastante para el bien decir. Así podremos pintar, como en aquel fresco en la ciudad de Siena, los efectos de un buen gobierno sobre nuestras ciudades.